¿Cuántas veces te ha pasado que lees una frase, a lo mejor en un libro que estás leyendo o algo que estás estudiando y no la entiendes? Bueno, supongo que te ha pasado alguna vez porque a todos nos ha pasado eso. La semana pasada estaba viendo un video de Franco Piso, este video que está por aquí, si es Franco Piso, sí, me parece que sí. No lo conocía, es un youtuber de hecho que tiene bastantes, tiene más de 1 millón de seguidores, sin embargo no lo conocía. Y justamente estaba hablando, ahí cuenta una anécdota que le pasa al ex profesor y cómo pues en una de sus clases que tenía preparado que hicieran un análisis de un texto, pues no lograba hacer que sus alumnos analizaran una frase, ¿no? Y pone una frase ahí como ejemplo, que ahorita se las voy a poner porque de hecho la voy a usar yo como ejemplo para lo que les quiero comentar aquí, porque quiero, digamos, complementar un poquito los mensajes, algunas de las cosas que comenta Franco por ahí en su video. Ahorita les pongo la frase, no los quiero confundir por el momento, pero la voy a, de hecho, a analizar aquí como ejercicio, ¿no? Pero bueno, antes de pasar a lo que yo quiero aportar, simplemente les voy a platicar rápido de qué trata este video por aquí de Franco. Lo pueden ver después si gustan. Es un video bastante emocional porque de hecho si se fijan en el título dice que nunca más vas a ver TikTok después de ver este video. Porque de hecho de lo que habla es de que pues como estas redes sociales como TikTok pues están como cansando a las personas emocionalmente y eso hace que pues no puedan concentrarse, no puedan enfocarse. Esa es como digamos la tesis creo que principal de Franco. Al estar scrolleando por ahí en las redes sociales estás recibiendo estímulos emocionales y tu cerebro no está preparado para estar recibiendo, no sé, 14 estímulos o 100 estímulos emocionales en un periodo de 10 minutos. Y lo que termina pasando es que sientes como esta resaca emocional, ¿no? Este cansancio de haber estado, tener esta experiencia, vamos, o haber experimentado, digamos, tantas emociones en tan poco tiempo. Estamos diseñados para tener una vida muchísimo más relajada que la que tenemos ahorita. Y entonces, bueno, culpa a estas tecnologías un poco de estas cuestiones, al scrolleo. Ahora, quiero complementar un poquito. Obviamente es un video bastante emocional, sí les recomiendo que le den un vistazo. Sin embargo, yo quiero aportar un poquito más sobre esto. Yo ya he hablado sobre esto. De hecho, yo he tenido esta misma experiencia cuando estuve dando en algún tiempo, eso fue hace más de 15 años creo, en clases en el posgrado de matemáticas, en un posgrado de matemáticas, me di cuenta que los alumnos, yo me acuerdo que una de las actividades que les ponía era, aquí está un libro, el párrafo, un artículo, una parte de un libro, digamos, y tenían que leer ese artículo. Eso se los dejaba de tarea, y luego en la clase lo teníamos que leer. Me di cuenta que no lo leían, que no lo habían entendido, entonces dije, bueno, vamos a hacer el trabajo en la clase, ¿no? Les voy a traer el artículo aquí o el capítulo del libro y vamos a leerlo, porque quiero saber por qué no lo pueden leer, o sea, por qué no pueden extraer la información. Y ahí me di cuenta exactamente de lo que está hablando aquí Franco, de que los alumnos de posgrado, de un posgrado en ciencias, muchos no tienen la capacidad de leer. En mi caso, mi experiencia fue, no podían leer un texto científico, un texto matemático, pues. Claro, es un texto complicado. Franco por ahí hace referencia a que él les puso algo de Kant, me parece, no sé si era de Kant, pero bueno, de un filósofo que obviamente pues es complicado de leer, y de cómo de lo que se trata y el ejercicio que hace es pues para que se enfrenten a algo complejo. Yo en mi caso, cuando recuerdo en aquel curso, les estaba poniendo a leer o les invitaba a leer, era porque yo soy estudiante, yo hice una tesis de doctorado y yo sé que lo más difícil es que tienes que estar leyendo artículos que son muy complejos de leer y nadie te enseña cómo leer. Entonces decía, bueno, para que se ahorren un poquito de eso, déjenme ponerlos a leer y enseñarles, literalmente enseñarles a leer. Es irónico, pero la gente cree que sabe leer porque dicen, en la primaria me enseñaron a leer. Otra vez, aquí entra la misma cosa que creo que ya he comentado en otros videos, de tener esta mentalidad en blanco y negro, esta mentalidad de yo sé leer, yo no sé leer. No existe el concepto, o sea, leer no es una habilidad binaria. No es como que yo sé leer o yo no sé leer. Leer es una habilidad que se va desarrollando como la fuerza física, como la velocidad, como tu habilidad para jugar fútbol. O sea, no es nada más yo sé o yo no sé. Es algo que tienes que desarrollar. Y ahorita les voy a ayudar, de hecho, les voy a dar algunas sugerencias para cerrar de cómo leer. De hecho, justamente de eso voy a hablar en el curso que voy a dar la otra semana,
No tienen que entrar a ese curso, no importa, si no les gusta no entren. Y de hecho ya tengo también un video por aquí donde hablo de lectura analítica, aquí mismo en este canal. Pero ese no es el punto, aquí les voy a dar, digamos, la sugerencia como para, ¿cómo le haces si estás en esta situación en la que no sabes leer? ¿Sí? Pero bueno, espérame un momentito, porque antes de llegar allá, creo que hay unas cosas que hacen falta comentar aquí que no comenta Franco. O sea, porque yo creo que no nada más se trata de que TikTok haya arruinado la capacidad de concentración de la gente, y que, por ejemplo, yo no creo que nada más por quitarles el TikTok y cerrarles las redes sociales, eso va a hacer que automáticamente ya aprendan a leer y ya sepan leer. De hecho, hay un problema más grave, que es que no se han podido concentrar por todo lo que va de la educación. Entonces no has recibido, digamos, toda esa habilidad para leer, digamos, se tiene que haber desarrollado con los años. No nada más va a suceder de la noche a la mañana, que complica un poco la cosa. Pero bueno, yo quiero comentar algunas cosas que me parece que no están totalmente claras aquí, que es importante conocerlas antes de dar una solución, antes de dar una propuesta. O sea, creo que también hay algo psicológico aquí, hay ciertas barreras psicológicas. Yo lo digo porque yo lo he vivido. O sea, yo he estado con alumnos y cuando los presionas, ¿no?, para que hagan algo, para que lean, para que hagan algo así, muchos no responden, y no responden, creo yo, más en algunos casos porque tienen esta como barrera psicológica de que tienen que dar una respuesta correcta. Entonces yo les pongo una frase o un problema y les digo, generen ideas, no importa que la idea esté equivocada, pero no son capaces de generar ideas a veces porque tienen miedo de decir cosas incorrectas. O sea, quieren la respuesta correcta. Estamos como que acostumbrados en la escuela que siempre tiene que haber la respuesta correcta. En el caso de analizar una frase, ¿cuál es la interpretación correcta? Y no necesariamente es así. O sea, no siempre se trata de encontrar la respuesta correcta. O de hecho, incluso a veces, aunque hubiera una respuesta correcta, y lo digo como matemático, aunque hubiera una respuesta correcta, para poder llegar a la respuesta correcta, tienes que haberte equivocado muchas veces. Pero eso es lo que pasa, que el sistema educativo educa a los niños y a los jóvenes para ser alérgicos a los errores. Nadie quiere cometer errores y no se quieren arriesgar a, por ejemplo, decir y participar y dar su opinión, porque van a decir, no, me voy a equivocar y voy a parecer tonto delante de mis compañeros, o a lo mejor incluso delante de mí mismo, porque puede ser una autocrítica incluso, ¿sí? Entonces hay que, por ejemplo, romper primero esas barreras, y esas son cosas que hay que hablar con los alumnos. Esto lo digo para profesores, pero también lo digo para los alumnos, porque tú como alumno puedes ni siquiera querer hacer el esfuerzo de proponer algo porque te da miedo equivocarte, porque no sientes que tengas la respuesta correcta, ¿va? Entonces hay que superar eso. Entonces les voy a dar ya, nada más para cerrar, digo, esto es culpa de la educación, como siempre voy a echar la culpa al sistema educativo porque en muchos casos es cierto, ¿no? Pero ya para cerrar les voy a dar como una propuesta, siempre quiero cerrar con algún tipo de propuesta, de qué hacer cuando te enfrentas a una frase. Esto no necesariamente es matemáticas, aunque esto que les voy a comentar, estos pasos que les voy a comentar ahorita, yo los desarrollé pensando en ayudarles a los niños a leer problemas de matemáticas. Por ejemplo, los problemas de Olimpiada de Matemáticas tienen una redacción compleja y muchas veces, no muchas veces, siempre la primera barrera es que los niños, justamente lo que dice Franco, no pueden leer, no saben cómo leer, pues. A pesar de que se supone que ya fueron en la primaria, pero bueno, es que en la primaria te enseñan lo más fundamental de la lectura, pero no practicas realmente a leer cosas complejas. Entonces vamos a usar como referencia o como ejemplo la frase que usa Franco, que yo obviamente la escuché, yo nunca la había escuchado, y pues dije, pues déjame analizarla, ¿no? Les voy a platicar cómo analizo yo una frase. Lo importante no es si lo que yo voy a analizar está correcto o no, me adelanto. Lo importante nada más es que vean cómo voy analizando, y voy a tratar de darles las fases de cómo se analizan las cosas. Bueno, de hecho, antes de poner las frases, bueno, vamos a hacerlo poco a poco, ¿sí? La frase es la siguiente, para hacerlo sobre la práctica mejor. Dice, déjame ponerlo por acá, para ponerla por aquí, tenerla, porque no me la sé de memoria yo, él sí se la sabe, yo no. Los circuitos de consagración social serán un tanto más efectivos cuanto mayor sea la distancia social con el objeto consagrado. Ok, una de las primeras cosas que yo les sugiero a los que tienen que aprender a leer es que lean despacio. Entonces la primera cosa, y de hecho para mí es
bueno, obviamente, ahí por el video y por la presión, Franco lo dice súper rápido. De hecho, a mí me tomó repetirlo varias veces para sacar la frase que estaba diciendo, porque lo dice muy rápido. Los circuitos de consagración social serán un tanto más efectivos cuanto mayor la distancia social con el objeto consagrado. Entonces, la primera cosa que yo diría que no hagas es leer rápido. Y aquí tengo que luchar muchas veces contra estas estupideces de los métodos de lectura rápida, de que tienes que leer 850 millones de palabras por minuto con comprensión total. A ver, si tú lees así como que 400 palabras o 500 palabras, no sé cuál sea la velocidad rápida, la verdad me vale madres, honestamente, lo que sea una velocidad rápida. Pero si lees 1000 palabras por minuto con comprensión total, lo que estás leyendo son tonterías. Lo que estás leyendo son estupideces nada más, que no tienen ninguna importancia. Porque nadie que yo conozca, que esté a nivel profesional con algo serio, lee rápido. A menos de que sean tonterías, ¿sí? De que sean cosas que no tienen información. Pero si estás leyendo un texto filosófico, un texto científico, necesitas leer despacio. Esa es la primera cosa que tienes que saber. Lee despacio. Lo segundo es, lee una frase a la vez. Aquí, por ejemplo, tenemos esta es una frase. Está bien, aquí por eso la vamos a poder usar como ejemplo. Lee una frase a la vez, porque muchos leen así de rápido y leen todo el párrafo, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, los problemas de matemáticas. Bla, 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 bla. ¿Y de qué se trata el problema? ¿Quién sabe? No entendí nada. ¿Sí? Entonces lee una frase a la vez. ¿Pero qué sigue? Ok, ya está aquí una frase a la vez, ya la tengo por escrito. Ahora, ¿qué hago? Ya la tengo. ¿Qué hago? El siguiente paso, lo que sería el paso número 3, es analiza la estructura de la frase antes de cualquier otra cosa. ¿Cuál es la estructura de la frase? En este caso, ¿a qué me refiero con estructura? Sujeto, predicado, el verbo, los sustantivos. ¿Qué es lo que hay aquí en esta frase? ¿Cómo está compuesta? Eso es el análisis. Eso es analizar, es ver de qué está compuesta. Y si analizas aquí, ¿cuál es el...? Nomás hay un solo verbo. Es el verbo ser, serán. No hay ningún otro verbo aquí, de hecho. Es el único verbo. Sustantivos hay varios. Circuitos, consagración, distancia, objeto, esos son sustantivos. Y tienes varios adjetivos, si quieres, social, efectivos, consagrado, por ejemplo. O sea, analiza los conceptos. Pero lo más importante, de hecho, son los verbos, para que separes la oración entre sujeto y predicado. Y luego los conceptos que van a venir dados por los sustantivos. Entonces, analiza los conceptos. Entonces, yo lo que hago es digo, ok, serán. Vamos a ver, serán me separa, que es el verbo, separa el sujeto del predicado. Si es una frase hecha para ser entendida, porque luego también puedes tener frases que están hechas aparentemente para confundir a la gente, ¿no? Pero bueno. Entonces dice, los circuitos de consagración social. Ese es como el sustantivo, creo que en este caso es una frase relativamente con una estructura fácil. Y entonces aquí ya me puedo preguntar, a ver, ¿qué son los circuitos de consagración social, carajo? A ver, bueno, circuitos pues me habla de que es algo que da vueltas, ¿no? Como que algo que circula o algo así. Y luego consagración social. ¿Qué es consagración social? ¿Qué es consagrar? A lo mejor no sé qué es consagrar, puedo preguntármelo. O sea, si no lo sé, pues le puedo preguntar al profesor, oiga, profe, ¿qué significa consagrar? Pero si no tengo al profesor, yo puedo analizar y decir, bueno, consagrar, incluso en la misma palabra la puedo separar más. Consagrar, sagrar, a lo mejor es sagrado. Consagrar, pues me suena a la iglesia. Consagrar debe ser hacer sagrado. Yo supongo que consagrar es hacer sagrado. Entonces, consagración social, ¿qué será? Pues que la sociedad haga algo sagrado, supongo. Y lo sagrado es como que algo, pues no sé exactamente cuál es la definición. Yo soy matemático. Si yo estoy nada más hablando de lo que... y no me importa, simplemente estoy haciendo el análisis. Entonces, la sociedad consagra y el circuito me imagino que se refiere que hay como un mecanismo que hace que consagra cosas, ¿no? Y eso a lo mejor son los circuitos de consagración social. No lo sé, eso puede ser una pregunta que yo me haga, ¿de acuerdo? Pero yo empiezo a hacer esta separación, ¿no? Y luego dice, serán esas cosas, lo que quiera que sea. Hasta ahorita yo me imagino que son como un mecanismo de consagración social o circuito de consagración social, que esa es otra idea que puedes hacer, que es, a ver, busca otras formas diferentes de decir lo mismo para ver si estamos hablando de lo mismo. Sobre todo si tienes a alguien con quien interactuar. Si tengo un profesor enfrente y me pone esa... O sea, si yo hubiera estado como alumno, digamos, es lo que tendría que estar haciendo, ¿no? Y luego digo, bueno, esas cosas que sirven para consagrar cosas, esos circuitos que sirven para consagrar cosas, serán un tanto más efectivos cuanto mayor es la distancia social con el objeto consagrado. A ver, espérame, despacio. ¿Serán qué? Un tanto más efectivos. Como ya tengo en la mente el sustantivo, que eran esos circuitos,
pues van a ser más efectivos, tienen un funcionamiento, y su funcionamiento es consagrar. Entonces van a ser más eficientes, ¿cuándo? Cuanto mayor es la distancia social. Aquí hay otro concepto, distancia social. ¿Qué es distancia social? Yo no sé qué es distancia social, se lo reconozco, pero me imagino que es algún tipo de distancia en términos de la sociedad. No sé si tenga que ver con... No tengo ni idea. La verdad, yo personalmente no sé qué es distancia social. Me imagino, o sea, obviamente pienso que es algo, me distancio de esa cosa, de ese objeto, si sigo leyendo dice objeto consagrado, pero no sé a qué se refiere exactamente. O sea, me imagino que no es una distancia física, nada más. Porque a lo mejor esta tacita, que es mi tacita china, que la traje de recuerdo alguna vez, para mí puede ser muy sagrada. Bueno, pero es consagración social. O sea, que se refiere a la sociedad, no a lo que yo consagro. Ok, ya estamos viendo. O sea, es hacer esa separación, ¿no? Una de las cosas que puedes hacer, hay más trucos que les puedo decir para analizar. Por ejemplo, trata de hacer un dibujo. Uno lo imagina en la mente, pero a veces, sobre todo cuando quieres conectar varias frases, puedes hacer un dibujo. Yo les pongo aquí, por ejemplo, un dibujo de lo que para mí sería una consagración social, ¿sí? Que es como, a ver, un circuito es algo como que está como dando vueltas, pero en ese proceso está elevando algún objeto, que es el objeto consagrado, ¿no? Y la sociedad está por allá abajo. Y lo que dice es que esos circuitos son eficientes si el objeto está lejos de la sociedad. Entonces eso, una imagen a veces me ayuda a entender. Ahora, si no me puedo imaginar nada, pues al menos puedo tratar de reescribirla o acomodarla de una manera diferente. Por ejemplo, yo reacomodo esta frase y usualmente al haber analizado los conceptos que tiene, si los separo y digo, los circuitos, por un lado, de consagración social, serán, es el verbo que separa, un tanto más efectivos cuanto mayor es la distancia entre el objeto consagrado. Esta idea de separarlo y a lo mejor ponerle distintivos, yo aquí le pongo colores, por ejemplo, para que distingan cuáles son sus sustantivos, los adjetivos, los verbos, pudiera ser que ese tipo de cosas me ayuden. Yo le pongo colores aquí nada más para que se vea bonito, pero tú puedes hacerlo de otra manera, darle una separación, ponerlo en forma de escalera, ponerlo en forma de otra, darle forma, reescríbelo pues. Son cosas que puedes hacer si no entiendes. Ahora, supongamos que yo hago, de hecho el reescribir lo puedes hacer aunque, supongamos que yo no tengo ni idea de lo que significa la palabra consagrar. No importa, yo puedo hacer esta estructura también. Y entonces yo puedo después cuestionar, ¿no? Y preguntarle a otra persona sobre esto. Creo que eso es lo que habría que hacer. Porque, a final de cuentas, si no logro yo darle un significado único, yo, por ejemplo, no le puedo dar a esta frase un significado absoluto. Medio me puedo imaginar lo que quiere decir. O sea, entiendo que una cosa, o sea, los mecanismos que hacen que las cosas sean sagradas funcionan mejor si esa cosa que se quiere consagrar, la sociedad la percibe como algo alejado. O sea, como que si la sociedad la percibe muy cercano, no la va a consagrar. Asumo que es eso. Si es eso, de hecho, no sé si estoy de acuerdo. Además, porque habrá que ver si estamos de acuerdo o no. También habrá que ver esto en el contexto de dónde está, en qué párrafo, etcétera, porque todavía el significado de una frase que podía interpretarse de varias maneras puede cambiar cuando entiendes el contexto, cuando entiendes quién es el autor, en qué sociedad, en qué situación estaba. Todo eso va a involucrar. Pero otra vez, ok, aquí ya para terminar, o sea, es que no importa realmente cuál es el significado de la frase. O sea, lo verdaderamente importante es este proceso que yo estuve haciendo ahorita. Es el esfuerzo de concentrarte en una sola frase, en una sola idea, y mucho mejor si tuviera alguien más con quien interactuar. Y miren, aquí sí voy a estar en desacuerdo con muchas personas, sobre todo ahorita con el tema actual de la inteligencia artificial. Muchos dicen, es que no debes usar la inteligencia artificial. Yo estoy de acuerdo en que no deberías de tomar esta frase y mandársela a ChatGPT para que te la analice y te diga lo que significa. Estoy totalmente de acuerdo en eso. Pero sí estoy de acuerdo en que después, por ejemplo, de hacer este ejercicio que yo hice y a lo mejor sacar algunas preguntas, les pongo aquí algunas de las preguntas, yo las preparé. ¿Qué significa consagrar? ¿Qué es la consagración social? ¿Qué son los circuitos de consagración social? ¿Qué es la distancia social? ¿Cómo se mide la distancia social? O sea, esas son preguntas que yo me haría. Si no tengo enfrente a un profesor, a un franco que me responda estas preguntas, ni a un alumno, pues yo sí estaría de acuerdo, por ejemplo, en meterme a ChatGPT y preguntarle a ChatGPT qué opina. No tengo otra opción, ¿sí? Pero yo ya hice mi esfuerzo
de tratar de llegar al límite de lo que yo puedo entender. No sé si me explico. Ok, ya me estoy poniendo muy alterado, pero bueno. Espero que les haya servido en algo. Estas reflexiones son importantes. O sea, realmente estamos viviendo una época compleja, en donde por un lado tenemos estas redes sociales que se alimentan de nuestra atención, que a cambio de un impulsito de dopamina nos roban la capacidad de concentrarnos. Ya no podemos concentrarnos y por lo tanto ya no podemos realmente resolver problemas ni crear nada. Y por otro lado tenemos también la inteligencia artificial que nos hace ser flojos para entender, porque muchos no tienen la capacidad de concentración y entonces como no pueden concentrarse y analizar, van a ir y le van a preguntar a ChatGPT, ¿qué significa los circuitos de consagración social? ¿Qué era? Ya hasta se me olvidó. Los circuitos de consagración social serán un tanto más efectivos cuanto mayor es la distancia social con el objeto consagrado. Qué flojera yo pensar, lo mejor que me diga ChatGPT. Pero ¿sabes cuál va a ser el problema? Que ChatGPT te va a responder y no lo vas a entender. Entonces, ¿de qué sirvió? O sea, lo importante de usar una inteligencia artificial sería que la uses para enriquecer tu forma de pensar, como un colega con el que estás interactuando. Este video ya se hizo demasiado largo. Mejor lo cerramos. No se olviden, la matemática trata... ¿cómo era? Comenten por ahí qué les parece, les sirvió de algo. No se suscriban al canal. Bueno, suscríbanse nada más si van a ver los videos. Si no van a ver los videos, no se suscriban. Hagan lo que quieran, pues. Y compartan, ¿no? Hagan lo que quieran ya. Ya me voy. Acuérdense nada más que la matemática trata de pensar correctamente. Nos vemos luego. No compartas lo que daña.